Estos son los santos ellos varones me mandarán. a quienes eligió el Señor amorosamente y les dio una gloria eterna. Aleluya. Estos son los santos varones a quienes eligió el Señor amorosamente y les dio una gloria eterna. Aleluya. Estos son los santos varones a quienes eligió el Señor amorosamente y les dio una gloria eterna. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por la salud de Ernesto Campos y de Estela Ramírez Montillo. Y también oramos por el eterno descanso de Rodrigo Vargas. Hermanos, Dios Padre que ha resucitado a su Hijo Jesús, nos ofrece a nosotros hoy su misericordia, como lo hace todos los días. No nos ofrece solo su perdón, también su perdón, y empieza precisamente por perdonarnos. Pero nos ofrece habitar en nosotros y ser nosotros conscientes de lo que significa que Dios habite en nosotros, que es recibir la fuerza para poder derrotar al mal. Si Dios no está con nosotros, no hay posibilidad de triunfo. Si Dios está con nosotros, el triunfo sobre el pecado y la muerte es seguro. Apoyémonos en Dios y reconozcamos su cercanía en nuestra vida y pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo.
y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos alegras todos los años con la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión participar en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que lleguemos a contemplarte eternamente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como un aborto, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hable, sin que pronuncie, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que digne y competentemente anuncie su evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Felipe, el que me ha visto
El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, durante todos los meses del año, en algunos de los días contemplamos la figura de los apóstoles. Probablemente, a excepción del mes de marzo y del mes de abril, cuando nosotros estamos centrados en el misterio de Jesús muerto y resucitado, la Iglesia no nos propone ninguna de las figuras de los apóstoles para que nosotros contemplemos. En el mes de abril nos pone la figura de San Marcos, que hace poco celebramos el 25 de abril, que no es propiamente un apóstol, pero sí alguien muy cercano a los apóstoles, un discípulo de los apóstoles y un evangelista. Pero en todos los otros meses del año siempre encontraremos uno de los apóstoles o dos de los apóstoles que nos ayudan en toda la reflexión constante de hacia dónde se tiene que dirigir nuestra experiencia de fe. Hoy la primera lectura nos va a recordar que es indispensable que Jesús, el resucitado, se encuentre con nosotros. El apóstol Pablo empieza a hacernos un relato de las apariciones de Jesús resucitado. Es más, antes de hablarnos de las apariciones, nos va a contar, nos va a relatar el acontecimiento que da origen a toda nuestra experiencia de fe.
nos va a relatar que Jesús fue llevado a la muerte, que fue asesinado, que fue enterrado y que resucitó. Y que resucitado, entonces, primero los 12 tuvieron una experiencia de Jesús. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después se le apareció a Santiago, el apóstol de quien hoy celebramos su fiesta. Pero aquí, lo más importante es el final de este texto de la primera lectura. Por último, se me apareció también a mí. Nadie puede vivir por mí la experiencia de la fe. La fe no se hereda. Mis padres me pueden ayudar a creer, pero yo siempre estaré en la libertad de decir no a la experiencia de fe. Y soy yo el que en mi vida me tengo que encontrar con el resucitado, como lo fueron haciendo todos los apóstoles. Les costó mucho creer en la resurrección. Esa tardanza en la resurrección, incluso a nosotros nos convence de que no fue una alucinación colectiva. No fue que se alucinaron viendo al Maestro. No era que estuvieran proyectando una realidad que no era físicamente comprobable. Es más, a Jesús le costó que sus apóstoles lo identificaran como el crucificado que había resucitado. Si habían quedado con el hombre, si habían quedado con el que los había acompañado durante 3 años, el que les había enseñado muchas cosas a los que ellos tenían que reconocer probablemente en este momento que no le habían puesto cuidado. ¿Cuántas veces Jesús no habló del Padre? En los evangelios desde el comienzo está hablando del Padre y de que el Padre lo ha enviado y lo ha enviado. Y llega a sentarse a la mesa con sus discípulos antes de padecer y Felipe le dice, ¿y quién es el Padre? Eso significaba que poco cuidado le habían puesto. Hablaba del Padre. Cuando les enseñó el Padre Nuestro, esto es después de haberles enseñado el Padre Nuestro. ¿Y qué les enseñó? ¿Cómo comenzaba el Padre Nuestro? Padre Nuestro. ¿Cuántas veces no les había dicho Jesús que el Padre y Él eran una misma cosa? Que había una unidad entre el Padre. Se los había dicho muchas veces. Y ahora Felipe sale, muéstranos al Padre y nos quedamos convencidos. Jesús sabe que es mentira. No se queda convencido. Si se hubiera quedado convencido, no hubiera salido corriendo como los demás apóstoles. Hermanos, San Juan Crisóstomo nos dice una cosa
que él cree en los evangelios por una simple razón. Porque ninguno de los evangelistas se preocupó por ocultar los defectos de los 12 apóstoles, sino que el Evangelio nos los presenta en toda la realidad. Los hubieran podido engrandecer, los hubieran podido poner de otra manera distinta, sin embargo, nos los presenta en toda la humanidad, con todas las dudas, con todo el decir primero sí y después hacer todo lo contrario, con prometer lo que no son capaces de cumplir. Y que no es solamente Pedro, y que no se contentan con decir simplemente se convirtieron, sino que de casi cada uno nos cuentan desde dónde fue necesaria su conversión. Nos cuentan que había un sicario, un ladrón como era Mateo, pero desde esa historia, desde esa realidad, ¿qué era lo necesario? Lo que dice el apóstol Pablo. Por último, se me apareció también a mí. Es más, Pablo llega a afirmar una cosa que no trae la primera lectura de hoy, pero que es precisamente también ahí, a continuación. Se me apareció también a mí, a quien no soy digno de ser llamado apóstol. Y empieza entonces a contar también él su historia, a contar él también que precisamente es de su historia caótica, donde él puede afirmar entonces ahora que ha empezado a creer en Jesucristo. Hermanos, que Santiago y Felipe nos convenzan de asumir también nosotros nuestra historia, de asumir también nosotros que es allí donde Dios se nos está revelando y se hace el encontradizo con nosotros, para que también ustedes y yo podamos concluir diciendo con el apóstol Pablo, y por último se me apareció también a mí. No porque estemos esperando una aparición extraordinaria, que también la pudiéramos tener, también, sino la aparición de Jesús en nuestra propia vida, en la cotidianidad. Las otras apariciones de Jesús son escasas. El estar presente en nuestra propia vida es cotidiano, es de todos los días. El Señor se quiere dejar encontrar. Nosotros encontrémoslo donde hay que buscarlo, en nuestra propia historia. Que el Señor nos dé su paz. Amén. Amén. Pidamos a Dios Padre Todopoderoso que escuche nuestra oración al celebrar la fiesta de los apóstoles Santiago y Felipe. Vamos a responder diciendo: oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad.
por la Santa Iglesia de Dios, para que sólidamente establecida sobre el fundamento de los apóstoles, viva con plenitud y predique con fidelidad el Evangelio recibido de ellos. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Fray Fabio, y por todo el episcopado universal, para que llenos del Espíritu transmitan con toda fidelidad la palabra de Cristo. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los que gobiernan nuestra patria y todas las naciones del mundo, para que trabajen sin desfallecer por la justicia y la paz de todos los pueblos. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los cristianos perseguidos, para que sean confortados por el ejemplo de la firmeza de los apóstoles y se alegren de poder sufrir por el nombre de Cristo. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los miembros de nuestra comunidad, para que fieles a la doctrina apostólica, anuncien el Evangelio a los pueblos y trabajen por el bien de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Escucha, Padre bueno, al pueblo a ti consagrado, y por la intercesión de tus apóstoles, Santiago y Felipe, concédenos tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El milagro ocurre cada día, en todos los instantes de la tierra. El milagro ocurre cada día, en todos los instantes de la tierra. El pan se hace carne, el vino se hace sangre, los dos forman el cuerpo sagrado de Jesús. El pan se hace carne, el vino se hace sangre, los dos forman el cuerpo sagrado de Jesús. El milagro se vive repitiendo en todos los lugares de la tierra. El milagro se vive repitiendo en todos los lugares de la tierra. En el altar se cumple de nuevo el sacrificio. Jesús vuelve a donarse en víctima de amor. En el altar se cumple de nuevo el sacrificio. Jesús vuelve a donarse en víctima de amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago,
y concédenos practicar una religión pura y sincera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santiago y Felipe y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la salvación, la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera particular a nuestro hermano Rodrigo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo, hermano. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El cuerpo y la sangre de Cristo. Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, aleluya. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, aleluya. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, aleluya. Hermanos, es el momento de hacer nuestra comunión espiritual. A los que no puedan comulgar sacramentalmente y a los que ya a lo mejor lo hemos hecho, pero también podemos hacer la comunión espiritual, los invito a que digan conmigo: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti.
Amén. Amén. Oremos. Señor, dígnate purificar nuestros corazones por estos dones santos que hemos recibido, y así contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, poseamos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de los santos apóstoles Santiago y Felipe, os llene de sus bendiciones. Amén. Quien os ha enriquecido con la palabra y ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo, Amén. para que así obtengáis la heredad del reino eterno, por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. A mediodía nuestro próximo encuentro, para que nos unamos a la Reina de los Apóstoles, para que con ella, María, Madre y Reina de los Apóstoles, nos acompañe en nuestra oración a Jesucristo y al Padre, para poder obtener lo que hoy el Evangelio nos ha prometido. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Ustedes todavía no han pedido, pues en estos días hay que pedir mucho, y a mediodía con el rosario lo vamos a hacer. Todos están invitados. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, y tu Hijo Jesucristo, entre tu vientre te consagró, Madre universal, María tú.